Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Salaverry. Presidente, el presente proyecto tiene por finalidad, además de ser un pedido de informe, fijar un claro posicionamiento de lo que entendemos debe ser en una república y en particular en una ciudad la asignación de fondos públicos partiendo de una premisa fundamental, señor presidente, que es que los fondos públicos no son dineros propios de los funcionarios, sino que son justamente dinero de la gente que en un sistema republicano no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Pero esta situación implica una responsabilidad delegada mayor de quienes son los representantes en esta delegación que el pueblo realiza. Las repúblicas han venido, señor presidente, a suprimir los privilegios de sistemas monárquicos. Han venido, señor presidente, a sostener que todos somos iguales ante la ley, pero además, como condición necesaria, debe darse en el funcionario político un criterio de asignación del gasto en función de lo que es necesario versus o como contrapartida de lo que es suntuoso o superficial. En el caso concreto tenemos un viático generado por una funcionaria política, resalto esto, por una funcionaria designada por el intendente Héctor Gay, del área social del municipio, es decir, del área a la cual acuden las familias y los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. ¿En busca de qué, señor presidente, acuden las familias de nuestra ciudad a ese área específica que es del servicio social? Porque el viático, por una suma de 50.000 pesos para un viaje a Quito, Ecuador, es decir, al extranjero, a un congreso de hábitat, fue generado justamente desde este área, desde el sector que atiende a los más vulnerables en la entrega de un material, en la entrega de una chapa para poder levantarse un techo, de la tarjeta social, de alimentos también en situaciones extremas. Y evidentemente esto no se condice con la generación de un viático, señor presidente, para viajar al extranjero por parte de quien ni más ni menos es quien tiene a su cargo la entrega de estos materiales, tarjetas sociales, a los sectores de mayor riesgo social de nuestra ciudad. En Bahía, señor presidente, ha aumentado la pobreza. Nos cansamos de hablar en las sesiones de este cuerpo de la cantidad de asentamientos que tenemos, del problema del hábitat, y que el problema del hábitat no es solo la tierra. También, para resolver el tema del hábitat, es necesario e imprescindible la entrega de materiales. ¿Y qué tiene que ver esto, señor presidente? Me pregunto, con la generación de un viático de una funcionaria política por 50.000 pesos para viajar al extranjero. ¿Qué tiene que ver esto con que todos los bahienses le paguemos a una funcionaria para ir a un congreso? Imagínese, señor presidente, pongamos un parámetro análogo, que existiese en el extranjero un congreso de política legislativa. ¿Acaso todos los concejales viajaríamos al extranjero a ese congreso
con viáticos de este cuerpo. Inviable, señor presidente. Una bofetada hacia los sectores más vulnerables, pero también hacia toda la ciudadanía. Yo sé que van a intentar explicar esto y dirán algo, que el hábitat, pero ¿sabe qué, señor presidente? La sobriedad en el gasto público es una condición primordial, necesaria, de cualquier gestión de gobierno. No existe buena gestión de gobierno sin sobriedad, sin austeridad en el gasto. Y el problema no es el viático en sí mismo, señor presidente, porque puede existir un viático para un funcionario político para viajar a La Plata, Capital Federal, hacer una gestión real y concreta para la ciudad. Pero explíqueme usted y que le explique la funcionaria del área, ¿cuál es el beneficio o la gestión concreta que obtuvo viajando a Ecuador, Quito, gastando 50.000 pesos de todos los bahienses? ¿Cuál es el beneficio concreto que tenemos hoy los bahienses por esa erogación? Concreto y real, porque sé que van a decir un viaje, un congreso es necesario. ¿Sabe cuántos congresos hay que son necesarios hipotéticamente? Pero lo que debió haber hecho la funcionaria es abonarlo de su propio bolsillo, señor presidente, por la sensibilidad del sector en el cual estamos hablando y porque no trajo ninguna gestión real y concreta que beneficie a los bahienses. Para ponerlo en términos de equivalencia, ese valor que abonó la Municipalidad de Bahía Blanca equivale a 160 becas aproximadamente para niños de nuestra ciudad que podrían incorporarse al deporte, a algún club. También yo le he puesto el parámetro de que equivalen a aproximadamente 3.000 litros, 3.100 litros de leche y podríamos seguir poniendo el equivalente. Por eso es que presentamos este pedido de informe. Porque lo que subyace en todo esto, señor presidente, es una idea de fondo, una concepción de que cuando se llega al gobierno, como viene ocurriendo con la actual gestión del intendente, se puede hacer lo que se quiere. Quedan en el camino las palabras, las promesas, lo que se dijo durante 20, 30 años. Y pruebas al canto, señor presidente, 20 funcionarios políticos más asesores y gasto público improductivo, y ahora nos enteramos que la funcionaria del área social, quien debe entregar chapas, materiales, tarjetas sociales, y le voy a leer específicamente, gestionar pasajes, dice el presupuesto municipal para el traslado, ¿sabe de quién? De personas con problemática social. Entonces, en esta cuestión que es el nudo, que es el dilema de la República y de nuestra ciudad, de que es en qué se gasta el dinero de la gente, evidentemente acá, señor presidente, hay un gasto innecesario, hay un gasto superficial que nada le suma a la ciudad, muy por el contrario, nos resta. Y también me quiero detener en esto, porque remarqué que es una funcionaria política. Señor presidente, lo he dicho en la sesión anterior y lo vuelvo a reiterar. ¿Quién lidera este proceso en la ciudad? ¿Quién conduce en la ciudad? ¿O da lo mismo tener más funcionarios, irse de viaje a Quito, Ecuador, con fondos públicos? Da todo lo mismo, señor presidente. Para nosotros no da todo lo mismo. Por eso fijamos una posición clara y lo remarcamos. La austeridad en el gasto público y la sobriedad, es decir, fijar cuáles son las prioridades de la ciudadanía y hacia allí dirigir el gasto, es condición de toda buena gestión y de todo buen gobernante. Todo lo que esté por fuera de eso, señor presidente, claramente perjudica a la gente. Porque después nos hablamos aquí de la frazada corta, que faltan recursos, señor presidente, ¿no? ¿Cuántas veces decimos de dónde salen los fondos? Fíjese si no hay fondos. El problema no son los fondos, el problema es en qué se gasta, señor presidente. El gasto necesario versus el gasto superficial que luego se pretende fundamentar, pero que quédese tranquilo, la gente ya sabe que esto es suntuoso, superfluo, por más que se quiera defender. Por eso nuevamente el llamado a la reflexión, señor presidente, ¿para qué?
para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, para que el dinero de la gente y mucho más el del área social se destine a los sectores más vulnerables, a las familias de la ciudad que hoy desfilan, señor presidente, por Alsina 65 en busca de una chapa o de un ladrillo para poder hacer, en muchos casos, una habitación. Nada más, señor presidente, muchas gracias.